Capítulo 97, Hijos del Destino, Parte 1, Londres 22:45. Disculpe, dijo Scrimgeour, sus palabras eran tensas y tranquilas. Harry apenas había escuchado por el zumbido que sentía en sus oídos. Tal vez fueron todos los golpes que había recibido durante la noche que finalmente lo afectaron, o la docena de pociones que había tomado sin pensar dos veces en cómo su cuerpo podría reaccionar ante ellas. Lo más probable, sin embargo, fue la noticia que el Auror acababa de dar lo que hizo que Harry tropezara. Cuando tenía 10 años, apenas unos meses antes de que su carta de Hogwarts llegara a Private Drive, Dudley y sus amigos habían empezado a convertir su Harry Hunting de un pequeño hobby para pasar el tiempo en un deporte competitivo con ambiciones olímpicas. En el momento en que sonó la campana y todos los niños comenzaron a huir del salón de clases, Dudley y todos sus amigos inmediatamente se volvieron hacia él como robots programados con un solo objetivo. La mayor parte del tiempo lograba evadirlos, corriendo a casa antes de que pudieran siquiera ponerle un dedo encima. Otras veces, lograron atraparlo y darle algunos golpes antes de que pudiera escapar. Pero hubo un momento específico, unos días antes de que terminaran las clases del semestre, en el que Pierce Polkiss logró derribarlo al suelo. Harry había luchado por liberarse, su corazón se aceleraba mientras escuchaba a los demás chicos acercándose a cada segundo. Solo que esta vez no había logrado liberarse. Y antes de que se diera cuenta, 7 chicos más estaban encima de él. Mirando hacia atrás, no había sido la forma más eficaz de atacarlo. Todos se habían amontonado encima de él y, debido a eso, cualquier puñetazo o patada que hubieran intentado asestar sería demasiado suave para causar mucho daño o caería sobre otra persona. Era como algo sacado de una caricatura, una nube de polvo que cubría la pelea donde ocasionalmente salía una extremidad cada pocos segundos. Harry no había quedado con muchos moretones en comparación con otras cacerías, pero esa era la que recordaba más vívidamente. Con la cara apoyada en el pavimento y el peso de 8 niños encima de él, casi se había desmayado. Sentía como si le estuvieran aplastando el interior y ni siquiera podía respirar. Era asfixiante de una manera que su joven mente nunca hubiera creído posible. E incluso ahora, 5 largos años después de ese día, todavía estaba paralizado por esa sensación asfixiante que le dejaba sin aliento y le dejaba con la sensación de que su propio cuerpo se estaba acercando a él. Le temblaba la mano y la visión se le nublaba, pero no se permitía demostrarlo. Apretó la mandíbula, mirando directamente a Scrimgeour mientras ninguno de los dos bajaba sus varitas e incluso después de lo que el Auror le había dicho. Su mente daba vueltas, volando en 100 direcciones diferentes, como si intentara recordar cómo se suponía que debía respirar. Nombres. Caras. Recuerdos. Carcajadas. Risas. Vio a Dolop parado encima de él con su pie contra su pecho y su varita apuntando hacia él, regodeándose. Elijah Montague sonriendo para sí mismo mientras leía el periódico de mañana, el último clavo en el ataúd de Harry Jr. Sacude la cabeza decepcionado y dice que le advirtió al respecto. Como todavía era demasiado joven, demasiado ingenuo, demasiado estúpido. Revivió cada momento de humillación que había vivido. De miedo. De desesperación. Cualquier idea sobre descubrir cuál era el verdadero plan del mortífago rápidamente lo abandonó cuando sintió que algo más lo superaba. Ira. No era un sentimiento nuevo. Lo había sentido toda su vida, más este año que cualquier otro. Era la razón por la que todavía estaba vivo. La razón detrás de todo lo que hizo. Para él no era más extraño que su propia piel. Pero esta vez se sintió diferente. Más fuerte. Abrumador. Nunca se había sentido así, no cuando abrió a Montague o golpeó a Black hasta casi matarlo. Era esto lo que lo estaba asfixiando. Esto hizo que su cuerpo temblara y la magia desapareciera como electricidad. Y en ese momento supo lo que quería. Sabía lo que necesitaba. Ya se había ocupado de eso antes, si sabía algo era cómo saciarlo. Cómo sentirse bien. Cómo usarlo para quemarlos a todos hasta los cimientos. Solo que esta vez no cedió a ese impulso sádico que su cuerpo anhelaba. Esta vez lo empujó hacia abajo. Esta vez se quedó quieto. Esta vez miró fijamente a Scrimgeour a los ojos y no hizo nada mientras se obligaba a calmarse. Harry parpadeó entre lágrimas de ira, su cuerpo temblaba más violentamente cuanto más luchaba contra ello. Y a medida que su visión se aclaró y Scrimgeour apareció más profundamente, casi pudo ver su cerebro trabajando detrás de esos ojos. Su rostro se retorció en 1.000.000 de emociones diferentes, la más frecuente de ellas era una ira que no estaba muy lejos de la suya.
Una parte de Harry no pudo evitar preguntarse qué estaba pasando por su mente y si el conflicto de Scrimgeour era similar al suyo. Supongo que no has estado en Escocia, asediando Hogwarts recientemente, habló Scrimgeour con la misma voz estrangulada. Todavía no he llegado allí, dijo Harry. Scrimgeour entrecerró los ojos. Comillas y. Supongo que todos los ataques de estos últimos meses han sido realizados por este impostor. Sí, sigamos con eso, se encogió de hombros. Scrimgeour se burló, rascándose el cabello con la mano de su varita mientras caminaba frente a los otros dos. Harry también bajó su varita, aunque solo un poco, antes de volverse hacia el novato. El chico temblaba casi tanto como Harry, pero en lugar de ira. Era miedo lo que coloreaba su expresión. Harry no se habría sorprendido si se hubiera orinado debajo de la túnica mientras él y Scrimgeour le quitaban los ojos de encima. Dime lo que sabes, exigió Harry. El novato abrió la boca, pero antes de que saliera una palabra, Scrimgeour le gruñó. Comillas, no le digas una palabra, diablos, no lo hará, espetó Harry. Comillas, los mortífagos no se transformaron en mí. Por diversión. Y que me condenen si crees que voy a quedarme aquí y dejar que arrastren mi nombre por el barro, sea cual sea su plan. Lo hiciste todo por tu cuenta, dijo Scrimgeour sombríamente. Tal vez lo hice, desafió. Pero cualquiera que sea mi imagen, será por lo que hice, no por lo que hizo un bastardo mientras pretendía ser yo. Harry se giró y comenzó a alejarse solo para rodar rápidamente hacia su derecha y esquivar los dos maleficios que habían sido enviados en esa dirección. Inmediatamente levantándose, Harry apuntó su varita a Scrimgeour y descubrió que el hombre ya tenía su varita apuntando a él. Comillas, ¿a dónde crees que vas? Alguien tiene que detener a esos bastardos, comillas, y ese serás tú. Scrimgeour se burló. Sí, asintió Harry. ¿Ese seré yo? No, no lo creo. Scrimgeour se volvió hacia el novato. Comillas, ¿cuántos aurores quedan todavía en Hogwarts? Madame Umbridge nos envió a la mayoría de nosotros a defendernos de los ataques, tartamudeó. Tal vez 3 o 4, comillas, 4, repitió Scrimgeour. Los estudiantes y Kill, farfulló el novato por un momento, con la cabeza inclinada avergonzado. No puede haber más de 4 izquierdas. Recorre la ciudad y reúne 3 o 4 aurores que no sean esenciales para detener estos ataques. 3 o 4 aurores de cada ciudad deberían ser suficientes para contrarrestar el ataque. Ahora muévete, ¿no? Gritó Harry y, para su sorpresa, el novato se quedó allí y lo escuchó. Hogwarts es solo una distracción, yo lo manejaré. Mantén a tus aurores aquí, hay más personas necesitadas. Cuanto más rápido despejes las ciudades, más rápido podrás concentrarte en el verdadero plan del mortífago. Y por favor, dímelo, dijo Scrimgeour arrastrando las palabras. Comillas, ¿cuál es este verdadero plan? El departamento de misterios. El novato palideció aún más, pero el rostro de Scrimgeour solo se oscureció. Estás llegando. Pruébame. Harry se encogió de hombros. Envía un pequeño equipo al ministerio. Estarán muertos antes de que puedan pasar el atrio. No sabía si lo que decía era verdad. Tenía sentido, dado todo lo que sabía. Pero, francamente, no le importaba. Tal vez Hogwarts realmente fue una distracción, pero estaba hecha para él. O tal vez se suponía que nunca se enteraría. Quizás Bedivere se había equivocado al pensar que el departamento de misterios era el objetivo del ataque. Tal vez fue una especie de psicología inversa para que Harry intentara engañarlo para que fuera. No estaba seguro de nada estos días. De lo que estaba seguro era que sus amigos estaban en Hogwarts, y alguien dentro de los mortífagos había conspirado para destripar por completo su imagen, más de lo que ya había hecho durante el año pasado. Tener a los aurores allí solo lo ralentizaría, y distraerlos aún más para que no detuvieran estos ataques solo les daría a los mortífagos lo que querían. No voy a desperdiciar a mis aurores con tu permiso, espetó Scrimgeour. Estúpido. Como quieras. Pero voy a ir, de cualquier manera, antes de que cualquiera de los hombres pudiera reaccionar. Harry apareció justo detrás del novato. El hombre chilló como una niña y Harry le arrancó la escoba de las manos antes de esquivar los maleficios de Scrimgeour. Comillas, vuelve aquí, Potter. Harry siguió esquivando las maldiciones, pero con la escoba grande, era difícil maniobrar. Comillas, termina aquí y ve al ministerio. Harry gritó antes de desaparecer, reapareciendo en el otro lado de la ciudad, a 30 metros en el aire. Colocándose en la escoba, Harry rápidamente salió disparado a través del cielo nocturno, buscando la ruta más rápida para salir de la cúpula anti-aparición de la marca tenebrosa. Ministerio de Magia 22:45. Neville estaba furioso. En estado de shock, era una bola de energía.
Lo sintió crujir a su alrededor como si de repente rayos fueran a brotar de su cuerpo y mataran a todos en el atrio. Horriblemente. Inmediatamente. Todo su cuerpo temblaba de ira y, aunque sentía a los Weasley detrás de él, no le importaba. No intenté controlarlo ni intentar calmarlo. En cambio, miró a Hermione, un bulto tembloroso y lloroso en el suelo, rodeado de mortífagos, y dejó fluir su ira. Deja que lo consuma. Ciégalo. Si tan solo tuviera su varita, podría hacer mucho más que simplemente quedarse ahí quieto y furioso. ¿Conoces el hechizo, Neville? Neville parpadeó y el atrio desapareció frente a él. Un pequeño fuego debajo de un caldero era la única luz en la noche, y a su alrededor estaban los mortífagos. Riéndose de él. Burlándose de él. Voldemort se paró frente a él, esperando que diera el primer paso. No solo quería matarlo. Quería humillarlo. Para demostrar a sus seguidores que era solo un simple niño. Que nadie jamás se compararía con el poder del que se jactaba Voldemort. Quería un duelo. Pero después de ver a los mortífagos torturar y matar a Víctor por intentar defenderlo. Después de ser alzado y obligado a participar en el ritual. Después del Imperius y el Cruciatus, la humillación y las amenazas a sus amigos, Neville no buscaba un duelo. Estaba buscando matar. Él conocía el hechizo. Comillas Avada Kedavra. Comillas gruñó Neville, sintiendo que algo dentro de él se rompía cuando una luz verde cegadora iluminó todo el cementerio. Algunos mortífagos se quedaron sin aliento por la sorpresa, pero no Voldemort, quien simplemente explotó en una nube de oscuridad y se quedó allí mientras el hechizo lo atravesaba, estrellándose contra una camisa amarilla a solo unos metros detrás de su objetivo previsto. Todo el atrio explotó de repente. Todas las ventanas y cristales cercanos se hicieron añicos en un instante. Incluso el propio Neville comenzó a brillar levemente ante el puro poder de su magia. Antes de repente, un grito ahogado lo devolvió a la realidad, mientras se giraba hacia Hermione quien estaba convulsionando violentamente en el suelo, mientras la bruja encima de ella se reía. Comillas basta. Comillas rugió, y aunque sintió su magia brillar de nuevo, no se atrevió a perder el control de ella una vez más. Comillas paren ya. Comillas gritó después de que no se detuvieron. El líder, Zeus, levantó la mano y la mujer soltó la maldición a regañadientes. Neville estaba jadeando, su corazón se retorcía dentro de él mientras veía a Hermione intentar levantarse, solo para caer al suelo, temblando. Neville levantó la vista, mirando a Zeus que se había acercado a él y ahora lo estaba analizando. Poderoso en verdad. Reflexionó el mortífago. Muy impresionante, señor Longbottom. He conocido a muy pocos magos capaces de lo que usted acaba de lograr. Debería sentirse orgulloso. No es que importe aquí. Vea, lentamente, Zeus se acercó al suelo y tomó una de las varitas, la varita de Neville, y caminaba mientras la analizaba. Tener un núcleo mágico fuerte no es la única fuente de poder en este mundo. Ayuda. Por supuesto que sí. Y te haría invencible a los ojos de muchos. Pero a veces, no es suficiente, ¿verdad? Zeus golpeó su bastón contra el suelo 2 veces, y las otras 4 varitas volaron repentinamente en el aire, encogiéndose mientras desaparecían en la túnica de Zeus. Sostuvo la varita de Neville en alto, mirándola cuidadosamente, y estaba lo suficientemente cerca como para que si Neville intentaba alcanzarla, podría agarrarla. Pero en el momento en que pensó en eso, los gritos de Hermione irrumpieron en su mente una vez más. Y se obligó a mantener las manos a los costados. Zeus inclinó la cabeza ante su falta de respuesta, y Neville casi pudo ver la sonrisa detrás de la máscara mientras Zeus guardaba la varita de Neville en el bolsillo. Entonces nos vamos, gritó Zeus mientras se daba la vuelta. Aquí el tiempo es esencial. Los mortífagos los hicieron avanzar, y aunque parecía que los gemelos iban a rebelarse, miraron a Ron y Ginny y decidieron no hacerlo. No fue necesario lanzar otros hechizos, la amenaza de más de una docena de varitas a su alrededor resultó ser suficiente para hacerlos moverse. Hermione, por otro lado, tenía problemas para ponerse de pie. Los 5 se vieron obligados a observar cómo la mujer mortífaga, Artemisa, conjuraba una correa de hierro alrededor de su garganta y la obligaba a ponerse de pie. Pero cuando uno de sus espasmos volvió a golpearla y cayó al suelo, Artemis no intentó levantarla de nuevo. En lugar de eso, tiró de la cadena, como si Hermione no fuera más que un perro callejero testarudo, y la arrastró por el suelo. La sangre sucia conoce su lugar, se burló uno de los mortífagos, y los demás se rieron, siendo Artemisa el más ruidoso.
Al ver la vergüenza, la desesperación absoluta escrita en todo su rostro encendió la mecha en el estómago de Neville y no pudo controlarlo más. Toda la ira que había reprimido, forzada por ella, estalló a la superficie, causando que incluso los Weasley lo miraran con recelo. Zeus debió sentirlo también, porque bruscamente se giró hacia él, advirtiéndole con una sola mirada. Pero a él no le importaba. El odio crudo que sentía por esa mujer lo estaba quemando por dentro, podía sentir todo su cuerpo temblar casi tanto como el de Hermione. Estaba ansiando la liberación. Doloroso de sufrir. Para matarla. Incluso Hermione se volvió hacia él, luciendo más asustada que antes. Pero Neville lo ignoró. Siguió mirándola, alimentando la ira que sentía ante esa única imagen que sabía que nunca podría olvidar. Fue entonces que el rostro de Hermione cambió, volviéndose sombrío y decidido antes de usar sus manos y levantarse del suelo. Le temblaban las rodillas, como si el peso de su propio cuerpo fuera demasiado para sus piernas, pero se levantó hasta encontrarse cara a cara con Artemisa, mirando desafiante a la bruja. Y por un momento, con una sola inclinación de su cabeza y un movimiento repentino con su varita, parecía tan enojada como se sentía Neville. Pero entonces la cadena enrollada alrededor del cuello de Hermione de repente se soltó y cayó al suelo. Zeus volvió a guardar su varita en su bastón y miró severamente a Artemisa por un momento antes de continuar por el camino. Cuando llegaron a los ascensores, los niños fueron separados en dos grupos cuando entraron a los ascensores, con Ron y los gemelos entrando al primero, escoltados por un grupo de otros 6 mortífagos que los rodearon adentro, mientras Neville, Ginny y Hermione entró en el siguiente, con Artemisa, Zeus y otros 4 mortífagos. Neville se volvió hacia Hermione, tratando de no ser obvio. Mientras la observaba por completo. Estaba claro que simplemente ponerse de pie era demasiado para ella, y durante otro espasmo que tuvo dentro del ascensor casi cayó de rodillas. Habría caído si Neville no la hubiera atrapado antes que ella. Ella evitó su mirada, incluso cuando él la ayudó a estabilizarse, y pudo ver lágrimas secas por todo su rostro. Su cuerpo repentinamente superó a su mente y tomó la mano de Hermione, dándole un apretón de apoyo. Pero aún así, ella se negó a mirarlo. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra, e incluso cuando lo intentó una y otra vez su mente no cooperaba. Él no soltó su mano, incluso cuando el ascensor se abrió y los mortífagos los empujaron hacia afuera. Ron y los gemelos ya los estaban esperando, los 3 hermanos inmediatamente corrieron hacia Ginny y la encerraron dentro de un triángulo protector. Parecía que iba a decir algo por un momento, pero en cambio, se aferró al brazo de Fred y cerró los ojos por un momento. Los mortífagos los guiaron a través del pasillo, y solo caminaron por un minuto como máximo antes de llegar a una puerta solitaria, la única en este nivel. Uno que había visto muchas veces antes, cada vez que se iba a dormir. Fue solo cuando estuvo a unos metros de la puerta y el círculo de mortífagos se abrió que vio los 3 cadáveres en el suelo. Cuida tus pasos, por así decirlo, dijo Zeus agradablemente, asegurándose de pasar entre los cadáveres mientras pasaba junto a ellos. Neville escuchó la puerta abrirse, pero sus ojos estaban pegados al suelo mientras los recuerdos de las vacaciones de verano e invierno pasaban ante sus ojos. No sabía sus nombres, pero los había visto antes en Grimmauld Place. Más personas que murieron por su culpa. Neville solo podía esperar que no hubiera más muertes antes de que terminara la noche. Se giró hacia Hermione y los Weasley, todos aterrorizados. Todos completamente locos por haberlo seguido hasta aquí. Debería haberlos detenido, debería haberlos engañado. Debería haber hecho algo para asegurarse de que hubiera ido solo. Neville parpadeó y 5 cadáveres se encontraban frente a él, todos asesinados de maneras diferentes, pero igualmente brutales. Parpadeó de nuevo y desaparecieron, reemplazados una vez más por sus amigos. No le parecían menos muertos. Zeus tosió frente a ellos, llamando su atención, y señaló hacia la puerta abierta. Después de usted, señor Longbottom, dijo sedosamente. Neville cuadró los hombros y respiró hondo. No sabía qué había detrás de esa puerta, no conocía el alcance total del plan de Voldemort. Sabía que esto era una trampa y vino de todos modos. Vino a rescatar a su amigo y eso es lo que iba a hacer. Al pasar junto a los cuerpos en el suelo y contemplar el oscuro abismo, Neville juró asegurarse de que sus amigos abandonaran el ministerio. Seguro. Vivo. Entero. Fue ese pensamiento el que lo mantuvo centrado mientras cruzaba el umbral y se adentraba en la oscuridad. Prisión de Azkaban 22 y 45. Bedivere llegó al piso superior de la torre y entró.
Siendo esta noche tan importante como era, Bedivere no estaba seguro si el Señor Oscuro encontraría su interrupción como una molestia. Fue por esto que tenía lista una saludable tapadera, un mensaje de Malfoy informándole que el ministerio había sido liberado de cualquier personal restante y que el chico Selwyn acababa de anunciar que Longbottom acababa de entrar en las 3 escobas. El mensaje, aunque no es crucial, sería una actualización bienvenida que indicaría que el plan de Malfoy había estado funcionando perfectamente hasta el momento. Sin embargo, cuando entró en la sala del trono del Señor Oscuro, estaba vacía. El único ser vivo dentro era la serpiente del Señor Oscuro, que dormía en el hueco justo al lado del gran trono. Bedivere había venido aquí para asegurarse de que el Señor Oscuro estuviera aquí antes de notificar a Kieran y Augustus que podían proceder con sus objetivos previstos. Solo había sido una medida preventiva. Nada más que un control de rutina. Pero con el Señor Oscuro fuera de Azkaban, Bedivere no pudo evitar preguntarse dónde estaba. El Señor Oscuro nunca iba a ningún lado sin un propósito, las únicas otras veces que había salido de la prisión desde que la habían tomado habían sido para sus viajes al extranjero, pero dudaba que el Señor Oscuro abandonara el país precisamente hoy. Aún así, esta noche. No era algo que pudiera desperdiciarse. Incluso con la ubicación desconocida del Señor Oscuro, no habría mejor momento que buscar los Horrocruxes que no habían podido conseguir. Y la ausencia del Señor Oscuro de Azkaban mientras todos los demás también habían sido expulsados había traído otra oportunidad inesperada, una que no creía que volvería a recibir. Bedivere desenfundó su brazo, presionó sus dedos en su marca y habló. Comillas, continúe pero permanezca alerta. El Señor Oscuro ha abandonado Azkaban. Comillas, Castillo de Hogwarts 22 y 45. En el momento en que Daphne tocó su varita, golpeó su cuerpo como un rayo. Habían pasado semanas desde que lo tocó, desde que sintió la magia recorrer su cuerpo de esta manera. Lo sintió viajar a lo largo de su cuerpo, provocando una suave sonrisa mientras se sentía completa una vez más. Theo los había arrastrado a los 4 por todo el castillo, primero buscando en la oficina de defensa contra las artes oscuras antes de dirigirse hacia el 7º piso donde intentaron forzar a la gárgola para que los dejara subir a la oficina de la directora, y finalmente retrocedió hacia la sala de profesores, donde finalmente terminaron encontrando sus varitas guardadas de forma segura. Afortunadamente, Umbridge no los había tirado en el primer cajón que pudo encontrar, sino que los había ordenado por casa, año y género de manera sistemática. Daphne dudaba que alguien olvidara cómo se veía su varita o sintiera esa chispa que corría por sus venas con cualquier otra varita que no fuera la suya, pero tenerlas impecablemente ordenadas como las había hecho Umbridge les había ahorrado mucho tiempo. Oh, Draco casi gimió, su rostro retorciéndose y su cuerpo temblando como si un repentino orgasmo acabara de alcanzarlo. Como te he extrañado, era el tipo de reacción que generalmente le valía una buena dosis de burla por parte de los demás, pero todos los Slytherins estaban demasiado absortos en la sensación de recuperar su magia como para prestarle realmente atención a Draco. Blaise miraba con reverencia su varita, mientras Theo y Pansy la giraban con cuidado alrededor de su mano como si se acostumbraran a sentirla nuevamente. Nunca más te dejaré ir, Blaise resopló ante las palabras de Draco, enfundando su varita cuando finalmente fue devuelto a la realidad. Intenta decirle eso a Umbridge, Draco se burló. Se lo diré, lo haré. Ya verás. Bárbaro, es, quitarnos las varitas. Ella nos trata como si no fuéramos más que asquerosos muggles. Solo espera hasta que mi padre se entere de esto, terminaron los otros 4 Slytherin por él. Oh, cierra la boca, espetó Draco. Porque los mantengo imbéciles cerca, nunca lo sabré. Es porque sabes que nadie más te soportará, Draco. Theo le dio una palmada en la espalda. El castillo se sacudió de repente, como si lo hubiera golpeado un pequeño terremoto. Tembló de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Los gritos resonaron desde muy lejos y los 5 Slytherin se miraron vacilantes. Antes del 5º año, Daphne siempre se había considerado la líder de su grupo de Slytherin. Draco siempre pretendía ser su líder, dándoles órdenes, pero nadie nunca lo escuchaba. Blaise siempre había estado muy desinteresado en el papel, Harry y Pansy eran 2 parias que solo hablaban con ellos en tiempos de crisis o decisiones importantes. Y Theo, que alguna vez había sido su rival por el puesto, se había ablandado después del 3er año. Por supuesto, Bulstrode, Davis, Crabbe y Goyle, pero los 4 eran idiotas sin cerebro, sin talento y sin un órgano entre los oídos, por lo que Daphne nunca los consideró una competencia. Sin embargo,
Fue en ese momento cuando los 5 se miraron en busca de respuestas, perturbados y paralizados por la amenaza que se acercaba, que ella se dio cuenta de que nunca había sido su líder. Claro, ella era inteligente. Tal vez no fuera tan inteligente intelectualmente como Pansy, pero era más inteligente en otros aspectos, en los que contaban, en realidad. Ella era astuta e ingeniosa y todo lo que un Slytherin debería ser, o al menos así lo sentía. Pero cuando el castillo tembló y los vagos sonidos de hechizos chocando contra las paredes exteriores llenaron el silencio, se dio cuenta de que no tenía idea de qué hacer. En el pasado, siempre había sido Harry quien se hacía cargo de ellos durante las situaciones que amenazaban sus vidas. Fue él quien los sacó de su estupor cuando se abrió la cámara de los secretos y los estudiantes comenzaron a petrificarse. Él quien los obligó a moverse y huir mientras los dementores atacaban las gradas durante uno de los juegos de Quidditch allá por el 3er año. Él fue quien se enfrentó a Montague y los dirigió contra los otros Slytherin. Tal vez, durante los momentos de tranquilidad, hubiera podido convencerse de que ella era su líder. Pero cada vez que las cosas se ponían feas, siempre había sido Harry quien tomaba las riendas, aunque de mala gana y con interés propio, y les decía qué hacer. En este momento, ninguno de ellos sabía qué hacer. Está bien, dijo Theo tibiamente. Había estado tratando de intervenir desde la ausencia de Harry, y aunque a veces volvía una chispa del viejo Theo, no estaría libre por mucho tiempo. E incluso en su mejor momento, Theo simplemente no tenía la dureza de Harry. Daño. En este punto, Daphne no creía que el propio Harry supiera la diferencia. Comillas, no puedes esperar que bajemos allí y peleemos, Draco chilló, su mano pálida mientras se aferraba a su varita. Por supuesto que Theo no iba a decir eso, intervino Pansy. Él no es un idiota. Oh, está bien, asintió Draco. Bien, no te preocupes, Draco. Blaise intentó poner una sonrisa en su rostro, pero Daphne pudo verlo palidecer. Puedes seguir siendo un cobarde llorón y nadie se dará cuenta. No soy un cobarde. Yo soy, bueno, no soy un idiota, eso es. Honestamente, eres más que bienvenido a bajar allí tú mismo o, no, estoy bien aquí, muchas gracias. Comillas, no lo estabas llamando simplemente cobarde. Daphne le levantó una ceja. Oh, pero soy un cobarde orgulloso. Una pequeña diferencia, pero que me hace parecer más digno. Comillas, oye, yo también soy un cobarde orgulloso. Draco comillas, está bien. Theo los hizo callar a todos. Elijah Montague sigue siendo nuestra prioridad. Todos los profesores están ahí abajo, protegerán a los demás. Esta es nuestra única oportunidad. Nadie estaba muy contento con la continuación de su plan, pero ninguno de ellos se quejó mientras seguían a Theo y Pansy por la torre de la facultad hacia la enfermería, todos tratando de ignorar los estruendos remanentes de las peleas de hechizos que tenían lugar justo afuera del castillo. Daphne podía sentir la aprensión en el aire. Al principio, estuvo segura de que era simplemente su propia inquietud al caer directamente en manos de Elijah Montague. Ella había tratado con su hermano, y si Graham era un testamento de los Montesco, Elijah sería tan opresivo y perturbador como su hermano. Especialmente teniendo en cuenta todo lo que había sucedido desde que comenzó el semestre. Pero cuando miró a su alrededor, vio que todos ellos eran tan cautelosos como ella. Era natural, reflexionó, que los 5 hubieran ayudado a Harry a encubrir el asesinato de su hermano. Se podría argumentar que lo ayudaron a matarlo. Ninguno de los dos estaba emocionado de enfrentarse a Elijah Montague en el mismo lugar donde había muerto su propio hermano. Los estaba esperando cuando llegaron, apoyado contra una mesa, con los brazos extendidos, colocado directamente frente a la puerta. Los Slytherin no dudaron, todos inmediatamente apuntaron con sus varitas a Elijah Montague. Les soltó una suave risa, mirándolos como una serpiente miraría a un ratón. Estaba claro, incluso para ellos, que no importaba que Elijah Montague todavía tuviera su varita enfundada. Él era quien tenía el control de la habitación. Qué bueno que hayas venido, su voz era profunda y fría, y Daphne no pudo encontrar ninguna señal de vida mientras lo miraba a los ojos. Me preocupaba tener que buscarte yo mismo. Theo se adelantó al grupo, un movimiento valiente aunque idiota. Era el tipo de cosas que Harry habría hecho. Comillas, que le dijiste a Longbottom, exigió, desafortunadamente su voz era mucho más infantil y menos autoritaria que la de Elijah. Le dije la verdad, dijo Elijah simplemente. Le dije que su amigo Sangre Sucia iba a morir al final de la noche. Comillas, ¿en serio crees que no se dará cuenta de que todo fue un montaje? Elijah inclinó la cabeza como si considerara seriamente la pregunta. Conociendo a Longbottom,
diría que mis probabilidades no son terribles. De todos modos, no importa. Mira, Longbottom podría haber sabido que todo era una estratagema para llevarlo allí. Quizás lo sepa, en lo más profundo de su mente de cavernícola. Pero no importa, porque Neville Longbottom es lo suficientemente estúpido como para ponerse en peligro por el bien de sus amigos. No debería sorprenderme que ustedes 5 sean iguales. Comillas, se suponía que eso significaba. Draco soltó antes de contenerse y sonrojarse. Lentamente, manteniendo las manos alejadas de la túnica, Elijah se levantó de la mesa y comenzó a caminar hacia ellos. Se detuvo justo frente a Theo y lo miró de forma extraña, analizándolo de una manera que le puso los pelos de la nuca de punta. Su corazón latía aceleradamente, los sonidos de las explosiones de batalla se acercaban con cada segundo. Pero Elías los mantuvo a todos paralizados ante él. Sus manos estaban sudando, sentía que su varita estaba a punto de caerse de sus manos. Todo su entorno comenzó a encogerse cuando lo único de lo que era consciente, más allá de la voz de Elijah, era el sonido de los latidos de su propio corazón. Se volvió hacia ellos, estudiándolos de la misma manera que había estudiado a Theo. Y cuando finalmente se volvió hacia ella, Daphne pudo ver un ligero brillo en sus ojos que hizo que su corazón se detuviera. Él les iba a decir. Theodore Notch, comenzó Elijah. Una cucaracha egocéntrica, tan vil y cruel como su padre mientras pretende ser un modelo moral. Pansy Parkinson, inteligente, fuerte e independiente. Todos esos cerebros solo para que ella sea la herramienta sin sentido para su abuelo. Draco Malfoy, la gran decepción de Lucius, un niño mariquita y mimado. Convencido de sus aspiraciones de grandeza, siempre tratando de compensar su falta de algo que lo haga destacar. Blaise Zabini, un niño hipócrita y rabieta, incapaz de ver el panorama general en cualquier situación. Y Daphne Greengrass, la mejor Slytherin de todos. La líder. La brillante. La que dejaría que otros la llevaran a la cima y afirmaran que llegó allí por su cuenta. Se dio la vuelta y soltó una risa triste. Comillas, los infames Silver Six. La mejor opción después del Golden Trio. Esos son 5, idiota, dijo Blaise con frialdad, luciendo tan afectado como todos los demás por las palabras de Elijah. Oh, sí, Elijah se volvió, con una expresión asesina en su rostro. Comillas, ¿quién podría olvidarse de Harry Potter? Un animal sin sentido, incapaz de pensar en nada. Que no termine en derramamiento de sangre. Es realmente extraordinario que haya esperado tanto antes de matar a mi hermano. Las palabras llegaron con un escalofrío que hizo bajar la temperatura en toda la habitación. Daphne pudo ver que todos a su alrededor se ponían rígidos ante la mera insinuación de Graham Montague. Todo su cuerpo latía, sentía tanto miedo como esa noche cuando Graham la había arrastrado hasta la sala común donde Harry ya había sido encadenado, esperando a que lo despertaran. Tan asustada como había estado durante la batalla de las 3 escobas cuando Doloob los había derribado a ella y a Draco, luciendo positivamente ansiosa ante el concepto de matarlos antes de que sus ojos se posaran en Susan. Tan completamente petrificada como había estado esa noche, en la habitación púrpura, cuando la interrogaban sobre la muerte de Graham antes de que su propio tío golpeara su cabeza contra la mesa, sacara su varita y le susurrara al oído, comillas imperio. Comillas Elías lo sabía. Y todos los demás apenas comenzaban a comprender la posibilidad de que él lo supiera. Las maldiciones comenzaron a hacerse mucho más fuertes, Daphne prácticamente podía sentir que toda la torre estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. Pero todos se quedaron quietos, la conmoción por las palabras de Montague apenas comenzaba a desaparecer. Comillas, ¿cuánto tiempo hace que conoce? Preguntó Pansy. Comillas, acerca de Potter. Días antes de que el cadáver de mi hermano estuviera bajo tierra. ¿De ustedes 5? Desde las vacaciones de invierno. Todos quedaron sorprendidos por la admisión. La varita de Draco temblaba, Pansy parecía estar considerando seriamente eliminar la última amenaza a su conexión con el asesinato de Montague. Y entonces, Elijah se volvió hacia ella y sonrió. Comillas, no es así, Daphne. Todos se volvieron hacia ella, una mezcla colectiva de traición e indignación la miraba fijamente, y Daphne no deseaba nada más que el suelo para tragársela y llevársela. Quería decirles que no era culpa suya. Que ella no tenía otra opción. Quería gritarles que no tenían idea de lo que era estar bajo la maldición Imperius. Que lo último que había querido era traicionarlos ante Elijah, el maldito Montague. Que odiaba a los Montesco casi tanto como a Harry. Que no era tan estúpida como para decirle a alguien algo que podría llevarlos a todos a Azkaban. Eso muy bien podría llevar a que Harry la asesine.
Pero no pudo, la vergüenza y la ira la invadieron, pero Daphne mantuvo la vista al frente, mirando a Elijah mientras apretaba con más fuerza su varita una vez más. Quería lanzarle una maldición. Para matarlo justo donde estaba. Para encubrir todo el asunto tal como lo habían hecho con Graham. Pero ella no pudo. En una batalla entre su ira contra Montague y su miedo a su propia familia, su miedo venció. Intentó consolarse con su varita. Del hecho de que ella lo tenía en la mano, rodeada de amigos, mientras Elijah estaba solo y desarmado. Pero era un castillo de naipes, un falso consuelo que se derrumbaría en el momento en que alguien lo tocara. ¿Comillas qué planeas hacer?, preguntó Draco temblorosamente. En lo que respecta a los aurores, el caso está cerrado, dijo Elijah tranquilamente. Y tus padres han dejado explícitamente claro que todos ustedes son intocables. Especialmente esta noche. Elijah se volvió hacia un lugar detrás del grupo. Bueno, todos menos uno, todos se volvieron hacia Blaise, la sangre rápidamente abandonó su rostro cuando las palabras de Montague lo golpearon. Parecía petrificado, como si la serpiente de Slytherin se hubiera despertado una vez más y se hubiera impuesto a él. Y al momento siguiente, su rostro se contrajo de rabia. Sacó su varita y gritó comillas con comillas, pero antes de que pudiera terminar, un hechizo golpeó su espalda y su varita salió volando por la enfermería. Todos se dieron vuelta y observaron cómo dos Ravenclaws de séptimo año subían apresuradamente las escaleras, lanzándoles hechizos desarmadores. Draco logró bloquear a tiempo. Pero el otro hechizo golpeó a Daphne y le arrancó la varita de la mano. Se dio la vuelta, siguiéndolo mientras volaba solo para que sus ojos se posaran en Elijah, quien se había aprovechado de que todos se concentraban en los otros estudiantes y sacó su varita. Rápidamente lanzó otros dos hechizos, desarmando fácilmente a Theo y Pansy, antes de tirar bruscamente de su varita y sacar a Blaise del grupo. Su cabeza se estrelló contra el suelo, su cuerpo rodó por la enfermería donde Elijah lo agarró por el cuello y lo levantó. Momentos después, la varita de Draco resonó en el suelo, perdiendo la pelea contra los dos estudiantes de séptimo año. Los cuatro fueron conducidos a lo más profundo de la enfermería antes de que los dos de séptimo año cerraran la puerta detrás de ellos y convocaran las varitas en el suelo. Todos quedaron impotentes para mirar mientras Elijah rápidamente metió la mano en su capa y sacó un gran cuchillo cubierto de runas antes de acercarlo a la garganta de Blaise. Theo jadeó a su lado, y Daphne rápidamente se dio cuenta de por qué al reconocer el cuchillo que Montague estaba blandiendo. Los 5